Amados, paz, gracia y misericordia de Dios en Cristo Jesús sea con todos y cada uno de ustedes. Pedimos grandemente al Señor la bendición sobre este estudio y que sea Él poniendo en nosotros el entendimiento a través de su Santo Espíritu. A manera de introducción, vimos cómo la meta del cristiano es poder ver lo que se le negó a Moisés. Todos debemos querer mirarlo cara a cara, solazarnos en la gloria radiante de su rostro. Y hoy continuamos con nuestro estudio, pidiendo a Dios que sea Él poniendo bendición, discernimiento y revelación en nosotros, en la medida que vamos escudriñando sus santas escrituras. El apóstol Pablo nos dice que a Jesús se le dio un nombre que es sobre todo nombre. Como ya habíamos visto, es el título de Adonai, Señor y Soberano, el nombre que originalmente le pertenece exclusivamente a Dios y solo a Él. Lo que Isaías tuvo fue muy probablemente la visión preencarnada de la coronación de Cristo mismo, tal cual vemos en Isaías capítulo 6. La expresión la orla de su manto, tal cual vemos en estos versículos, hace alusión a su majestad, basado en el ropaje mostrado por el Señor en dicha visión, el cual se desparrama desde el trono hacia todos los lados del templo. Un detalle interesante es que la única referencia bíblica a los serafines está en este pasaje. Son seres que están sobre la parte superior del trono de Dios. Conforme nos dicen estos versículos, en la visión de Isaías, tienen 6 alas y una apariencia diferente a los querubines. Aunque también fueron creados para el servicio de Dios, el cual lo hace todo perfectamente apropiado y adaptable a su entorno. Por eso los peces tienen aletas, porque su medio es el agua. Las aves tienen alas, porque su medio es el aire. Así crea seres angelicales y los hace actos para ese ambiente. Y estos específicamente, de los cuales estamos hablando, los serafines que están reflejados en Isaías capítulo 6, tienen 2 pares adicionales de alas. O sea, con 2 volaban, con otras 2 cubrían su rostro y con otras 2 cubren sus pies, lo cual es el símbolo de la criatura de Dios, y tal parece ser que representa algo muy semejante a lo sucedido a Moisés cuando Dios le dijo que se quitara las sandalias porque la santidad de Dios había llenado aquel lugar, tal cual vemos en Éxodo capítulo 3 versículo 5. Los serafines son los que ministran diariamente, sin velo, en la presencia inmediata del Dios Todopoderoso, cuya gloria es tan refulgente que hasta ellos tienen que cubrirse el rostro. Nótese Éxodo capítulo 33 versículo 20, cuando el Señor mismo dice: nadie ve el rostro de Dios y vive. Y cuando Moisés vio la espalda de Dios al pasar tras él, su rostro resplandeció tanto que el propio pueblo no podía mirarle directamente a su rostro. Un detalle interesante que vemos en Isaías capítulo 6 versículo 3 es la repetición verbal como una de las formas de exaltación usada en el lenguaje hebreo, lo cual hicimos mención en el capítulo introductorio de nuestro estudio. Entonces leemos: Santo, Santo, Santo es el Señor de los ejércitos. Jesús era un rabino itinerante, caminaba y enseñaba a los que venían detrás de él, subrayando la importancia de lo que quería exaltar, acentuándolo mediante frases tales como: de cierto os digo, tal cual vemos en Juan capítulo 5 versículo 25. Frecuentemente traducida esta frase como en verdad os digo, o las muchas veces que también utilizó amén, amén de manera repetida. La Biblia no nos dice que Dios es amor, 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 o misericordia, 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 sino que solamente una de sus características es manifestada de manera repetida y constante, llevada a nivel superlativo, la cual es santo, santo, santo. Veamos Isaías capítulo 6 versículo 3 y Apocalipsis capítulo 4 versículo 8. Sin embargo, la realidad es que mientras más nos acercamos a contemplar la magnificencia y perfección del Señor, nos percatamos que no se puede ser indiferente y apático ante Dios, ni ante cualquiera de sus atributos. Un encuentro con la santidad de Dios puede ser traumática para el ser humano, y toda persona que ha sido expuesta a ella tiembla. Resulta sorprendente que durante el tiempo en que vivió el profeta Isaías, no había en toda la tierra alguien que fuese más justo que él. Sin embargo, cuando vio a Dios, exclamó: ¡ay de mí, que soy muerto! Véase Isaías capítulo 6 versículo 5. La tarea del profeta
era hablar con el pueblo de parte de Dios. Por eso, cuando daban un mensaje decían, dice el Señor, lo cual podemos ver en Apocalipsis capítulo 1 versículo 8, o en Hebreos 10, 16, Primera de Corintios 14, 21, incluso Jeremías capítulo 2 versículo 19, y tantos otros en la palabra del Señor. Y esta forma de expresión de los profetas era porque sabían que ellos mismos eran un recipiente que contenían las palabras de Dios, una especie de oráculo con noticias de bienestar o buenas noticias, como podemos ver que Jesús expresa en el Sermón del Monte en Mateo capítulo 5, pero también estaba el oráculo de aflicción que traía el juicio de Dios. Véase Amós capítulo 1. Jesús utilizó este tipo de oráculo contra los escribas y fariseos diciendo, ¡ay de ustedes, escribas y fariseos! Véase Mateo capítulo 23 del 23 al 39. Y de esta manera anunciaba el juicio de Dios. El Señor habló a través del profeta Jeremías en Jeremías capítulo 7 versículo 4, cuando dijo, no fiéis en palabras de mentira diciendo, templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová es este. El uso repetido de la afirmación templo de Jehová hace referencia de manera superlativa a la hipocresía del pueblo, lo cual es resaltada mediante la repetición de palabras. Dijo además que la copa de la justa ira de Dios se derramará sobre este planeta, lo cual podemos ver en Jeremías capítulo 25 versículo 15, y que una figura semejante a un ave celestial volará en el cielo oscurecido, diciendo repetidamente una sola palabra, ¡ay, ay, ay! Isaías también pronuncia un oráculo de condenación sobre sí mismo, expresado en ¡ay de mí que soy muerto!, tal cual vemos en Isaías capítulo 6 versículo 4. Y fue ahí cuando entendió quién es Dios y luego comprendió quién era él mismo al verse delante de Dios, lo cual pone de manifiesto que hasta el hombre más justo, íntegro y completo del pueblo judío se desintegró en pedazos cuando vio a Dios. Esto es algo que nos pasa a todos, porque nuestra inclinación natural es ocultarnos de Dios, ya que todo queda expuesto delante de Él, y ciertamente el estándar de la santidad se juzga única y exclusivamente por aquel que lo propicia. Solamente Dios lo puede juzgar. Los seres humanos nos acostumbramos a vivir en el pecado porque buscamos compararnos con alguien que resulte más depravado que nosotros. Tal fue el caso del publicano en el templo en Lucas capítulo 18 versículos del 9 al 14. En realidad, la santidad pura nos hace ver lo que somos y aún lo que no somos. Jesús enseñó que algún día todos compareceremos ante el tribunal de Dios y daremos cuenta por cada palabra ociosa que hayamos dicho. Y cito Mateo capítulo 12, versículo 36, en el cual Jesucristo nos dice, mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Amados, gloria y honra sean dadas a Dios, Padre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, cuya gracia y misericordia nos ha alcanzado. Le damos gracias por la posibilidad de escudriñar su palabra y acercarnos un poquito más al conocimiento de Él. A Dios sea toda la gloria. Y a usted, muy amado del Señor, que Dios le bendiga.